Hola chicas y chicos, ¿cómo están? Con ustedes Silvana. Hoy vamos a ver cómo tejer este precioso punto universal. Podemos tejer ropa para bebés, niños, hombres y mujeres. Se teje muy fácil, no se enrolla por los costados. Por ende podemos tejer, por ejemplo, una bufanda también con este punto. Lado del revés se ve así, muy precioso también. No sé qué lado más les gusta, díganme en los comentarios. Este es el lado del revés y este sería el lado derecho. Bueno, también vamos a ver cómo tejer este mismo punto en circular con agujas circulares. Es la misma lana pero otro color, y lo que varía es que esta muestra ya está lavada, la lavé, la sequé y bueno, los puntos se abren, se acomodan bien. Y obviamente voy a seguir tejiendo esta muestra todavía sin lavar. Para tejer este punto ida y vuelta con agujas rectas, montamos la cantidad de puntos múltiplo de 2 más un punto, o sea, impar. La cantidad de puntos tiene que ser impar. Aquí en esta muestra, por ejemplo, empecé a tejer con elástico 1 por 1 o resorte 1 por 1, después seguí tejiendo con este punto. Sobre las agujas tengo 13 puntos montados. Empezamos a tejer por la vuelta de inicio, la tejemos una sola vez al principio y esta vuelta de inicio la tejemos con todos los puntos al revés. Primer punto de borde, paso sin tejer y voy a tejer los puntos al revés hasta finalizar la vuelta. Empezamos a tejer el motivo, vuelta número 1, punto de borde, paso sin tejer, y tejemos un punto al revés, punto derecho, revés, derecho. Así tejo hasta finalizar la vuelta, punto revés, punto derecho. Punto revés y último punto de borde tejemos al revés. Seguimos con la vuelta número 2, punto de borde, paso sin tejer y tejemos un punto al derecho, lazada, paso punto sin tejer. Repito, punto derecho, lazada, paso punto sin tejer. El punto que está al derecho lo tejemos al derecho, lazada, y el punto que se nos presenta al revés lo paso sin tejer. Bueno, así tejemos hasta finalizar la vuelta número 2. Derecho, punto de borde, tejemos al revés. Como tejer vuelta número 3, punto de borde, tejemos punto revés, lazada, y este punto con lazada paso sin tejer. Repito, punto revés, lazada, un punto con lazada, pasamos sin tejer, revés, lazada, y estos dos puntos paso sin tejer, y así tejemos hasta finalizar la vuelta. Punto de borde, tejemos al revés. Como tejer vuelta número 4, primer punto de borde, paso sin tejer y tejemos punto derecho, 3 puntos juntos al revés. Repito, derecho, 3 puntos juntos al revés, derecho, 3 puntos juntos al revés, y así tejemos hasta finalizar la vuelta. Esta sería la vuelta número 4. Entonces repito estas 4 vueltas: derecho, punto de borde al revés. Quiere decir que la vuelta número 5 tejemos igual que la vuelta número 1, ¿no? Punto revés, derecho, revés, derecho. Bueno, repito estas 4 vueltas. Y aquí de este lado
Este sería el lado del derecho. ¿Cómo saber lado del derecho? Aquí tenemos la hebra, por eso este va a ser el lado del derecho. Y para tejer este mismo punto en circular, montamos la cantidad de puntos múltiplo de 2 más un punto para unir el círculo. Bueno, aquí tejí 2 motivos a lo alto. Vamos a tejer vuelta número 1. Aquí no hay vuelta de inicio, directamente después de montar los puntos tejemos punto revés, derecho, revés, derecho. Lo más importante es tejer los puntos derecho y revés de tal forma para que el punto no sea cruzado. Miren, aquí la parte sobresale, la parte de atrás del punto que está más adelante, por eso tejemos este punto, tomamos el punto por detrás, y este punto al derecho lo tejemos así por delante para que el punto quede punto abierto y no cruzado. O sea, si este punto al derecho lo voy a tejer así de esta forma, el punto aquí va a salir cruzado, no es lo que queremos. Bueno, entonces hasta finalizar la vuelta, un punto al derecho. Empezamos con punto revés, un punto revés, un punto derecho. Bueno, aquí tengo este marcador, y tejemos revés, derecho, hasta completar toda la vuelta. Vamos a tejer vuelta número 2. El punto que está al revés lo pasamos sin tejer, hacemos lazada, paso punto sin tejer, punto al derecho, repito, lazada, el punto lo estoy tomando así por detrás, derecho, lazada, paso punto sin tejer, punto al derecho, lazada, paso punto sin tejer, derecho. Bueno, y así tejemos esta vuelta número 2. Como tejer vuelta número 3, hacemos lazada, y lazada con este punto al revés lo paso sin tejer, punto al derecho, repito, lazada, paso lazada y un punto sin tejer, punto al derecho, lazada, paso 2 puntos sin tejer, derecho. Bueno, y así tejemos hasta finalizar esta vuelta número 3. Vuelta número 4, tejemos 3 puntos juntos al revés, punto derecho, 3 puntos juntos al revés, derecho, y así tejemos hasta finalizar la vuelta, y después repetimos el motivo a partir de la vuelta número 1. Bueno, corazones, esto fue todo por hoy. Suscríbanse a mi canal, dejen sus comentarios y nos vemos en mis próximos videos. Un abrazo a todos. Chao, chao.